Muy buenas noches, bienvenidos a la General Televisión. Lo prometido es deuda. Ayer les decía, y vamos a hablar en este tiempo de deportes en Evasión o Victoria hoy con el expresidente del Real Zaragoza, con José Ángel Zalba. Solamente puedo decir que ni se muevan del sillón, pero que ni se muevan y que por supuesto no toquen el mando. La selección, me van a decir ustedes, comienza, pero comienza dentro de 3/4 de hora. O sea que acabar esto, le van a dejar con un buen gusto y con un buen regusto de boca seguro la entrevista y se ponen a ver fútbol. Pero háganme caso, ni toquen el mando, porque vamos a saber muchas de las cosas de las que pasan actualmente y vamos a aprender también un poquito de historia del fútbol, porque muchas de las cosas que están sucediendo ahora pasaron hace un tiempo y como que la gente no se aclara. Bueno, como se dice, de estos lodos o de aquellos barros vienen estos lodos, es la expresión. Bueno, pues vamos a hablar todo esto y mucho más con José Ángel Zalba. Bienvenidos a Evasión o Victoria, comenzamos. Aquí lo tengo a mi izquierda, José Ángel Zalba, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado, no, encantadísimo de que estés, ya no sé, porque ayer hablaba con usted y me decía, no, por favor, de tú. El que yo sea muy amigo de tu padre no quiere decir que apees el tratamiento y me puedes tratar de tú. Bueno, pues vamos con el tuteo. Yo creo que no necesita presentación. José Ángel Zalba, expresidente del Real Zaragoza, luego vino Alfonso Solans y luego, después de la venta de Alfonso Solans, la actual junta directiva, Agapito Iglesias y Eduardo Vandrés como presidente del Real Zaragoza. José Ángel Zalba, vamos a empezar la entrevista porque, y además le estaba hablando con el expresidente y le decía a José Ángel, quería que antes de comenzar a meternos en los lodos de ahora, nos contaras un poquito cómo llega toda la historia, cómo comienzan las sociedades anónimas, porque habrá mucha gente joven que nos esté viendo ahora y solamente haya conocido el fútbol como es ahora, es decir, como sociedad anónima. Pero antes los clubes no eran sociedades anónimas. No, los clubes eran estamentos que los componían los socios. Y cada 4 años había elecciones, o sea, era algo democrático, cosa que ahora no lo es, por lo menos en los que nos obligaron a convertirnos en sociedades anónimas. Y lo único que puedo decir es que todos los patrimonios que se han conseguido en los equipos de fútbol fue en la época en que los equipos de fútbol eran de todos, que no eran sociedad anónima, que no solamente era el valor que tenía, sino el valor sentimental, afectivo, y que lo que contaba era pues el interés que había siempre por una cantidad determinada de socios que estaban dispuestos a echar el pie adelante y hacer todo lo que fuera necesario por su club, gratis, desinteresadamente y con intención de crear patrimonio. Ley del deporte, para situar a la gente y que empiece a saber lo que es. En un momento dado los clubes se empiezan a endeudar, es cierto que se endeudan. En el año 82 fue el Mundial de España, que además me tocó presidirlo a mí los 5 primeros años. Hubo equipos de fútbol que solicitaron ser sede del Mundial, entre ellos estábamos nosotros, y que de alguna forma nos endeudamos. Nosotros, por ejemplo, ampliamos la Romareda, que la Romareda se amplió porque nos dio un crédito al ayuntamiento y aunque era propiedad municipal, tuvimos que pagar la ampliación los socios, nos elevaron no el canon, porque en realidad lo que hicieron fue que nos mantuvieron el canon de alquiler, pero nos pusieron una cantidad que había que amortizarla en unos determinados años con unos intereses, y así es como se hizo la ampliación. Se hace la ampliación, o sea, sin que nos ayudase real. Bueno, la ayuda fue, pero relativa, porque fue un préstamo para una propiedad del propio ayuntamiento. O sea, que no era un préstamo para invertir en una propiedad distinta al patrimonio del ayuntamiento. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Efectivamente. Bueno, pues lo dicho, se empiezan a endeudar los clubes y llega un momento dado que el gobierno, en aquel momento, decide meterle mano al fútbol. Pero vamos, la deuda de entonces con la de ahora... Eso ya lo pondremos a la gente... Es ridículo. Pero entonces es que coincidió una cosa. Había un personaje muy célebre que se llamaba Jesús Gil y Gil, que coincidió, que aterrizó en el fútbol en el año 87, fue el pionero del ladrillo en el fútbol, y que se dio cuenta que lo que le podía interesar a sus intereses personales era convertir en sociedad anónima el Atlético de Madrid. Asustó a los socios diciendo que aquello estaba inviable, que no podía ser, que da igual, que había que convertirlo en sociedad anónima. A la ruina, la famosa frase de Gil. Esto se ha escrito y está escrito, vamos, no es que lo diga yo ahora por... Entonces estaba Solana de ministro y Javier Gómez Navarro de secretario de Estado para el Deporte. Empezó a haber reuniones, yo estaba en la federación
y en la Liga de Fútbol Profesional, en la Comisión de Finanzas además. Entonces me tocó vivir muy directamente todos los movimientos que se iban haciendo. Al final, José María García también influyó mucho para que la idea de Jesús Gil pues, se generalizase, pero no se atrevieron ni con el Madrid, ni con el Barcelona, ni con el Atlético Bilbao y el Osasuna. Porque todas las sociedades anónimas obligan, entre comillas, todo esto, para que lo vaya entendiendo la gente, obligan a todos los clubes con deudas, decían por aquel entonces gordas, nada comparable a las de ahora, pero decían que con una capacidad de endeudamiento de los clubes muy grande, menos a 4 equipos que son Madrid, Barça, Atlético de Bilbao y Osasuna, no obligan, entre comillas, a no ser sociedades anónimas. Es que fue una expropiación a los socios con todas las de la ley. Vamos. Es que eso, analizándolo luego fríamente, lo que ocurre es que cuando la situación no es boyante, no tienes fuerza moral. Yo, por ejemplo, hacía que me había hecho cargo del Zaragoza por segunda vez, un par de temporadas o 3, estábamos ya equilibrando los presupuestos, prácticamente ya no debíamos casi nada, creo que estábamos en los 500 millones de deuda. 500 millones de pesetas, 3 millones de euros de ahora, pero teniendo en cuenta el patrimonio que teníamos. Que eso es otra cosa. Que es que el patrimonio estaba intacto y ya se había pagado todas las hipotecas que quedaban de las obras de la ciudad deportiva, en fin, no debíamos más que ese dinero en total. Los jugadores estaban contabilizados impagados. Y yo me opuse, pero la verdad es que no tuve nada que hacer porque se opusieron aparte del Real Zaragoza, se opusieron otros equipos y los únicos que consiguieron mantenerse al margen de la sociedad anónima fue el Madrid, el Barcelona, Atlético Bilbao, que ahí políticamente no se atrevieron, y a los Osasuna lo metieron un poco pues por justificar el que no era a esos 3 equipos a los únicos que los dejaban afuera. Y aparece la famosa ley del deporte, por darle un soporte jurídico a eso. Efectivamente, pero con la intención fundamental que las instituciones no tuvieran nada que ver con el fútbol. Es que eso es importante. Para que así las sociedades anónimas, por sí mismas, tuviesen que administrarse y gobernarse como cualquier sociedad anónima y con arreglo a la ley de sociedades anónimas. La intención, entre comillas, digo la intención, lo que venden es que como el dinero es particular, ya no es dinero público el que se va a invertir ahí, o no va a ser dinero en principio que el ayuntamiento tenga que dar a gente a los socios del club, dicen, bueno, como el dinero es de cada uno, es de sociedades anónimas, es de particulares, ahí las instituciones públicas ni vamos a entrar ni vamos a salir. Lo que ha ocurrido ha sido precisamente todo lo contrario. Que ha sido la época en la que las instituciones públicas más han... Aquí en Zaragoza concretamente fuimos 5.800 socios los que suscribimos acciones, pero aún así la mayoría quedó libre. Tenía 2 opciones. Consideramos que Alfonso Solans podía haber sido el hombre ideal, porque era un hombre que se desvivía mucho por el fútbol, aunque estaba mayor, pero seguía teniendo esa ilusión por el Zaragoza, que quería haber sido presidente del Zaragoza y nunca había tenido la oportunidad. Había sido presidente hasta del Arenas. Y creímos que como buen empresario pues podía ser la persona ideal para que se quedase, se hiciese cargo de esas acciones, de esa mayoría de las acciones. Y así empezaron a funcionar. ¿Qué ocurrió? Que no se administraba con arreglo a los ingresos que había, sino que, bueno, de hecho, el Real Zaragoza, siendo presidente Solans, cuando se fue, se debían 11.000 millones de las antiguas pesetas. Usted mismo ha colocado la fecha que era donde quería que comenzara a hablar hoy, día 19 de noviembre. Alfonso Solans vende el club con casi 11.000 millones de pesetas de... Bueno, hay que, con matices, vende su participación, o sea, constituye una sociedad con 3.000 euros donde coloca todas sus acciones, que se llama Zaragoza Sport Arena, y esa sociedad, pues por una persona que estaba muy introducida en el tema político, pues empezó a mover los hilos porque vio que a través de los empresarios que había tocado no le salía ninguna operación que le pudiese a él eximir responsabilidades. Y entonces esta persona pues le dijo, hombre, tú tranquilo que yo te voy a buscar una solución, que yo creo que esto puede haber algún partido político que le interese. Yo sé que José Ángel Biel pensó en Garcés, que era un hombre del PAR y que era un hombre bastante introducido, y por la otra parte pensaron en Agapito. Que de hecho, no, perdona que le interrumpa, José Ángel, es Rubén Garcés el otro nombre que aparece para ser presidente del Real Zaragoza, a la par que sí, en la otra parte. En principio incluso era él el que iba a ser el presidente. Yo le conozco, vamos, es familia de un pariente mío,
y no le conozco mucho, pero sí lo suficiente para saber quién es. Un hombre pues, que tiene una empresa que va bien, que además tenía mucha relación también comercial con Agapito Iglesias, que es así como se llama, no tiene nada que ver con Marcelino Iglesias, me refiero familiarmente. En el resto de las cosas, pues, posiblemente sí. Y ya digo, pues se dice, pues esto es una solución. Debieron de pensar los políticos. Yo hablé con José Ángel Biel, me lo encontré un día y le dije, ojo con estos temas, incluso con la RAZ, estuve hablando también, porque fue cuando sustituyó a Vandrés en la Consejería de Economía y Hacienda. Luego se